La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están todos? Qué bueno. Se ve muy bien desde acá la iglesia. Y por iglesia me refiero a ustedes, hermanos. Así que pueden decir gracias. Hermanos queridos, la semana pasada hablamos de la santificación. Empezamos con este tema a partir de Romanos 6. Hoy vamos a continuar con Romanos 7. Y hay dos temas relevantes de los cuales vamos a estar tratando en esta porción de la palabra de Dios. La primera tiene que ver con la relación del creyente con la ley y la segunda, la absoluta incapacidad de la ley para santificarnos. Por eso el tema que habíamos puesto a esta semana es la santificación ineficaz. Hay muchas personas que se preguntan ¿por qué una santificación puede ser ineficaz a través de la ley? Y vamos a dejar que justamente el apóstol Pablo nos enseñe a través de esta porción del capítulo 7, que nos va a hablar exclusivamente de la ley. Y cómo es la vida de un cristiano viviéndola a través de la ley. Todos, sin duda, desde que conocemos al Señor Jesús, queremos vivir una vida cristiana. Y claro, muchas veces lo intentamos hacer a nuestra manera. Y yo quiero que ustedes tengan muy presente, como lo tuvimos en Romanos 6, también lo tengamos en Romanos 7, nuestra necesidad de saber, de considerar y de presentar. Pues necesitamos saber que la obra de Jesucristo en la cruz es una obra terminada. Pero claro, la tendencia humana es tratar de vivir la vida cristiana en la carne, por las obras, por nuestro propio esfuerzo humano, por nuestro afán y por nuestros desvelos, por nuestras luchas y contiendas, haciendo resoluciones y tratando de seguir reglas, normas y programas. Es por eso que el mes de enero suele ser uno de los meses que más frustración trae. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre nos llenamos de resoluciones y de promesas que vamos a hacer para el siguiente año. Y al poco tiempo nos encontramos con nuestra incapacidad de poder cumplir con esas resoluciones basadas en nuestros propios preceptos. Romanos 6 nos hablaba acerca del pecado. Romanos 7 nos habla acerca de la ley. Cuando hacemos una comparación entre el 6 y el 7, vemos la relación del creyente, pues obviamente en el 6 con el pecado y en este caso con la ley. En el 6 hablábamos del pecado que nos domina y ahora vamos a hablar de la ley que domina. Romanos 7, desde el versículo 1, hace una analogía tomada del matrimonio. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué en medio de toda esta enseñanza enseña acerca del matrimonio? No es una enseñanza acerca del matrimonio en absoluto. Es una analogía que hace con respecto a los 6 primeros versículos. Y lo voy a ir leyendo. Dice nuevamente, ¿acaso ignoráis? Hay muchos teólogos que dicen, Pablo les está hablando a una bola de gente que no conoce nada. Una bola de ignorantes. No, más bien por el contrario, esta carta está dada a los romanos, gente muy preparada. Y en cuestión de leyes, aquí no sé si hay algunos abogados, me imagino que sí, pero en cuestión de leyes, la mayor parte de la legislación mundial, no solamente de nuestro país, ha salido del pensamiento romano, de la doctrina romana.
Y es por eso que Pablo ve en esta ocasión un buen punto para sacar algo que era de conocimiento público entre los romanos, lo saca a colación para hablarnos acerca de esa relación del creyente, ¿sí?, con la ley. Entonces, por eso dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Lo que está diciendo Pablo, no hay manera de salirse de la ley. No hay forma. La única forma de dejar de estar subyugado a la ley es muriendo. Y ahí da el ejemplo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando está haciendo esta analogía, lo que él está diciendo es que obviamente, y en este caso está hablando de la mujer, está sujeta a su marido. No voy a meterme mucho en ese tema porque no es lo que propiamente Pablo quería enseñar en esta porción. Y creo que sería muy mal si alguien utiliza esta porción para de esta porción sacar doctrina acerca del matrimonio. No creo que lo correcto. Él está nada más dando una comparación. Dice, según la ley romana, si un hombre y una mujer están casados, pues la mujer está sujeta al varón. Y mientras el varón vive, si esta mujer se enamora de otro y dice, mejor me quiero ir con este que está más jovencito, más buen mozo, dice, eso le resulta ser pecaminoso, será llamada adúltera. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Recordemos que en la ley romana, si una pareja era encontrada en adulterio, o sea, el hombre era el casado y estaba con otra mujer, o la mujer era casada y estaba con otro hombre, la ley dice que debían ser apedreados hasta morir. Hoy ya no utilizamos eso. Si no se imaginan cómo tendríamos que caminar por las calles sorteando tanto cadáver y tanta piedra en el piso. Si se han puesto a pensar. Muchos dicen, gracias a Dios ya no se hace. No. Aquí no hay ninguno de esos, ¿no es cierto? Aquí eso ya no pasa. Pero eso es lo que sucedía. Entonces, más o menos voy a poner una analogía algo simplona como la que pone Pablo, ¿no? Es más o menos como cuando una mujer está casada y su esposo es estricto. Estoy diciendo que es estricto, no que es malo. Es un buen hombre, pero es estricto. Y demanda de su mujer muchas cosas que su mujer no puede cumplir. Y él solamente lo exige, pero no le ayuda a su mujer a cumplirlo. Entonces esta mujer conoce a otro hombre, que también es un buen hombre, y demanda no solo lo que el primer hombre pide, sino exige mucho más. Pero a diferencia del primero, él hace todo por ella. Dice, ¿dónde me consigo uno así? Entonces, obviamente el sentimiento en la mujer es, quiero dejar al primero para irme con el segundo. Pero sería una adúltera, sería una mujer adúltera. Y aquí nadie quiere ser un adúltero. Entonces lo que mandaba la ley es que pues tenía que morir primero. Entonces estaba tomando el tiempo, ¿a qué hora se me muere para cambiar?
Estoy hablando en lo que Pablo está diciendo, este primer hombre es la ley. Es la ley exige, la ley demanda, la ley está diciendo tú tienes que hacer esto y aquello. Pero la ley no ayuda a nadie a desarrollar eso. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. La ley te instruye lo que tienes que hacer, pero la ley no te ayuda en nada para que logres desarrollar de buena manera ese mandamiento. Dice, no robes. Pero no hace nada en nosotros para que se nos quite la mano de la mañosería de pásate para acá ese billetito. No hace nada. Entonces ese primer hombre de la analogía que les daba es la ley. La ley solamente exige, exige y exige. Pero aparece este segundo hombre que exige más que el primero. ¿Recuerdas el Sermón del Monte? ¿Habéis escuchado que dice que no desearás la mujer de tu prójimo? Pero yo voy más allá. Yo te digo que si tú la codicias en tu corazón ya pecaste. No solamente te está diciendo la ley, sino está haciendo mucho más allá, lo que se conoce como la ley extensiva. Pero a diferencia del primero, él dice, pero yo voy a hacerlo por ti. Y entonces es wow. Lo que Pablo está tratando de decir es que no puedes vivir con los dos señores. No puedes vivir con estos dos hombres. No puedes vivir con la ley y no puedes vivir con Cristo. Y claramente lo dice en otra porción bíblica, no hablando de este mismo tema, está hablando de Mamón y de Dios. Dice, no puedes servir al uno y amar al otro, porque vas a aborrecerlos. Por eso dice, ¿es con el uno o es con el otro? Y cuando nosotros estamos buscando la santificación, y Pablo da esta enseñanza, dice, si tú intentas ser santo por el cumplimiento de leyes, normas y todo lo que tú quieras hacer, entonces tú no puedes estar con Cristo porque serás adúltero o adúltera. Por el contrario, si tú quieres vivir en la gracia y caminar por gracia con Cristo, entonces tú no puedes caminar con la ley porque le serás adúltero o adúltera a Cristo. Eso es lo que está enseñando con esta analogía del matrimonio. Nunca enseñó acerca del matrimonio, sino más bien estaba enseñando acerca de la muerte. Entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Espero que el pecado se muera? Ah, Cristo ya murió. No, pero Él resucitó. Entonces, ¿cómo hago? Pablo justamente lo dice en el versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. En este caso no es que Él es el que muere, sino está diciendo, en este caso la mujer muere. Para quedar libre del yugo de su marido. En el caso nuestro, hablando de la enseñanza del creyente y la ley, dice, tú debes de morir. Porque la ley no va a morir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú debes de morir. Y por eso aprendimos que juntamente con Cristo fuimos sepultados. Nosotros hemos muerto y en esa muerte también morimos para la ley. Y entonces, ¿cómo me caso con Cristo si ya estoy muerto? Pues por su resurrección. Yo ya morí, ya no tengo lazo con quien me oprimía anteriormente o con quien demandaba de mí. Ya no, porque morí, pero al volver a vivir tengo la libertad de unirme a quien yo desee. Y en esa unión, pues, Pablo está instruyendo y dice, si hemos muerto para la ley, sí, ahora vivimos para Cristo. Es muy importante entender esto, mis queridos hermanos, porque en el cristianismo nos dejamos llevar a veces por muchas leyes, por muchas normas. Y intentamos vivir vidas cristianas así, lo hablábamos la semana pasada. Y cuando intentamos vivir vidas así,
intentamos vivir el cristianismo sin Cristo, vamos a sentirnos tan frustrados, tan decepcionados, que vamos a ir nada más de tumbo en tumbo creyendo de que no somos buenos cristianos. Ahora, no quiero que te vayas al otro extremo, porque justamente el apóstol Pablo, me imagino que está enseñando esto y dice, hey, espérate, alguien puede comenzar a tomarse de esto para decir, entonces yo vivo por gracia y entonces viva la fiesta. Por eso dice en el versículo 7, y comienza con otra pregunta. Por eso él está justamente cotejando que la información que está dando sea bien entendida. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Qué quería decir en ninguna manera? Que ese pensamiento muera. No puedes pensar de esa manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo está diciendo, debemos entender que el cumplimiento de la ley jamás fue para santificación. Que quien nos santifica es Cristo en su obra en la cruz. Entonces, puede parecer este pensamiento, la ley entonces es mala. No, de ninguna manera. Y muchos cristianos que se han ido al otro extremo, en cambio, sí dicen eso. No, es que la ley es mala. Sin duda la palabra de Dios dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Se puede entender esto en dos acepciones. Una ya se las he enseñado anteriormente. Pero la acepción de comparado con esto, cuando está hablando de la letra mata, no se está refiriendo a la palabra de Dios, se está refiriendo a la ley. Entonces, la correcta traducción podría ser la ley mata, mas el espíritu vivifica. Eso tiene mucho más sentido que decir que la letra es la palabra de Dios. La palabra de Dios no mata, la palabra de Dios nos vivifica. Nos lleva a una santidad. Entonces, él comienza a explicar esto. Voy a leer un poco más para poder hacer amplio la explicación. El versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo en esta porción nos está hablando acerca del 10º mandamiento. ¿Cuál será el 10º mandamiento? Bueno, ahí está. Nos está hablando de la codicia. No codiciarás es el 10º mandamiento, hermanos. Anotarán. Pablo está justamente hablando de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque la ley mosaica era conocida, inclusive entre el pueblo romano. Y entonces él habla y dice, miren, yo en otro tiempo, haciendo un poco, parafraseando lo que está diciendo, yo en otro tiempo vivía como si nada. Yo vivía tranquilo y vivía mi vida relajado y hacía lo que yo quería y no me sentía nada incómodo. Cuando aparece el mandamiento me revela cosas de mi vida y me comienzo a sentir incómodo. Él dice, yo antes codiciaba y decía, ve qué buenazo ese carro que se ha comprado, de ley es mafioso. ¿Ya? Eso es codiciar, ¿no? Yo quisiera ese carro, ¿cómo le haría? De ley trabaja para el gobierno. De ley el ministro le dio el trabajito por ahí, ¿no? Pensamientos de otras personas por aquí, nadie piensa así, ¿no es cierto? Otros son los codiciosos.
Son codiciosos santos. Y entonces Pablo dice eso, cuando vino el mandamiento, entonces el mandamiento me mostró que lo que yo vivía tan relajado, tan súper bien, ya no me era bien. Y entonces me comenzó a incomodar y me di cuenta de que era un codicioso. Y lejos de decir que la ley vino a quitarme la codicia, hizo que en mí el sentimiento de codicia fuera más grande. Entonces ahí es cuando la gente puede decir, entonces la ley es mala. No. La ley es como un espejo. Se levanta una chica en la mañana. Voy a utilizar el de la chica porque suelen ser un poco más vanidosas, ¿no es cierto? Aquí no hay ningún metrosexual, ¿no es cierto? De los que están a 1 metro de ser homosexuales, ¿no? Entonces voy a utilizar el de una chica para no entrar en discusiones. Cuando una chica se levanta, ¿sí?, va a desayunar tranquilamente, no pasa nada y todas sus actividades hasta que va al baño y se ve al espejo y ve que le ha salido una así chiquitita espinilla, pero para ella es el mundo. Mientras ella no se había visto al espejo, estaba tranquila de la vida. Pero cuando se vio al espejo, entró en ella esa situación de no, yo no salgo así, ¿cómo voy a salir así? Pero mira cómo estoy, esto es castigo de Dios, no sé, algo así, ¿sí? No estoy exagerando. Es lo mismo con el pecado. Mientras la ley no me lo mostraba, yo iba tranquilo por la vida. La ley me lo mostró. La ley es el espejo. La ley, al ser el espejo, no es culpable de que te haya salido una espinilla o lo que sea que te haya salido. El espejo no tiene la culpa. Por tanto, la ley no tiene la culpa. La ley lo que está haciendo es revelando la imagen de quien la hizo, de Dios. Está mostrando la perfección de Dios. Si tú miras esos 10 mandamientos, son perfectos. Hoy lo entendemos que es perfecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y aprobamos. Pablo nos va a enseñar eso más tarde. Pero la ley, al ser un espejo, solamente revela nuestras imperfecciones, pero no las sana, no las limpia, ni nada. Pero ya nos trajo la intranquilidad de tengo esa espinilla y entonces no siento paz, no siento tranquilidad. Y entonces comienzo ahí a molestarme y entonces me comienzo a tocar la espinilla y de lo que era una cosita así, después se me hace una cosota así infectada, pura pus y todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque comencé a jugar, ay, la espinilla. Mientras no sabía que estaba ahí, no había pasado nada. Eso es lo que Pablo está diciendo en todo esto. Por eso termina diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley no tiene la culpa, la ley es lo que es que es un diseño de Dios y es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno porque revela la imagen de quien nos la dio. Luego dice el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es el pecado el que produce en nosotros eso. Es el pecado el malo. La ley es buena, pura, santa, justa, igual a quien la diseñó y la creó, pero el pecado, en cambio, exacerba lo que es bueno y lo comienza a hacer malo. Lo comienza a mostrar como algo malo. El 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, y quiero que comiencen a tomar en cuenta desde el versículo 14 en adelante, cuántas veces Pablo dice yo. No está diciendo alguien más, yo. Aquí dice,
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay mucha gente que dice que este capítulo de Romanos debería no existir. ¿Por qué? Porque los cristianos no deben vivir de esa manera. Pero esa es la apreciación de alguien que nunca ha sido pastor en su vida. Porque aquel que ha sido pastor en su vida y lidia con las personas, aconseja a las personas, vive con el rebaño, se da cuenta que esta es la vida muy común de un cristiano. De un cristiano sano y saludable. No de un cristiano pecaminoso, porque cuando uno lee esto, dice, no, Pablo cuando está escribiendo esto, Pablo todavía es un pecador. Pablo es un pecador, aquí Pablo no ha sido transformado. Entonces, ¿qué hago con con los capítulos del 1 al 6? Se los inventó. Y además, ¿cómo le cambio el tiempo a lo que él está diciendo? Mas yo soy carnal. Él no dice, mas yo era carnal. Él está hablando en presente. Cuando él está escribiendo esto, él es un apóstol dirigiéndose a una iglesia. Y él está diciendo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiero que pongan atención en eso porque se explica más adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo la primera vez que leí esto, no sé si fue la primera o la segunda, bueno, cuando el Espíritu Santo me lo reveló, yo dije, esto es lo que yo vivo. Y si vieron también cómo lo utilicé, lo que yo vivía no dije, ¿no es cierto? Dije lo que yo vivo. Porque creo que esta es la lucha cotidiana de cualquier cristiano que está viviendo y tratando de vivir, más bien dicho, una vida cristiana. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, dice el versículo 16, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cómo entiendo eso? Anteriormente, como les decía, nosotros íbamos por la vida y nada nos molestaba. Cuando conozco la ley me muestra mi imperfección y me trae incomodidad. Y esa incomodidad hace que el pecado comience a aparecer y a luchar más fuertemente en cada uno de nosotros. No conocía la codicia, ahora la conozco. Y digo, no, es que ya no debo codiciar, pero vuelve a pasar en la misma camioneta que he deseado y sí la deseo todavía. Pero ya me doy cuenta de que está ahí y entonces comienza esa lucha y comienzo a frustrarme y comienzo a todo porque digo, es que no tengo que hacerlo. Pero sigue pasando. Entonces dice, yo queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo que aborrezco. Pero ahora apruebo que la ley es buena porque digo, el mandamiento es bueno. Yo creo que de los que estamos aquí, nadie podría decir que codiciar es bueno. Todos diríamos, no, codiciar es malo. Por tanto, aprobamos que la ley es buena. ¿Sí se dan cuenta? Antes no nos importaba. Codiciar, robar, si tengo que hacer pilas, ¿qué voy a hacer, bobote? Llego a un cargo, ¿qué no voy a robar? Tal vez es mi única oportunidad, que es tonto. ¿No es cierto? Lástima que no me dieron un cargo cuando pensaba así. Pero ahora yo me doy cuenta y digo, pensar así está mal. Y cuando tú conversas con alguien que no ha sido transformado en el Señor, te dice, ¿cómo va a estar mal? Está bien. ¿No es cierto? Y uno dice, pero ¿cómo puede pensar que está bien si eso está mal? Porque ahora nosotros sabemos, ¿sí? Y el Espíritu Santo está en nosotros y entonces sabemos que la ley es buena.
aún cuando seguimos sintiendo lo que sentimos. Seguimos sintiendo codicia, porque el que me diga aquí que no siente codicia, probablemente entonces sí es un mentiroso más bien. ¿Sí? Y tal vez la codicia no es lo tuyo, o tal vez entonces es el adulterio. O tal vez el adulterio no es lo tuyo, sino no sé, no guardar el día de reposo. No lo sé. Cada uno según su carne. Porque soy carnal, vendido al pecado. O sea, eso quiere decir lo que es un esclavo. El pueblo de Israel fue esclavo durante 400 años y no podía liberarse. Y los egipcios les decían, haz ladrillos. Y ellos decían, yo no quiero hacer ladrillos, yo quiero ver Netflix. No me importa, haz ladrillos. ¿Sí? Ellos querían hacer otra cosa, pero el esclavo no hace lo que quiere, sino lo que le mandan. ¿No es cierto? Entonces, como Pablo dice, soy carnal, vendido al pecado, él es un esclavo de ese pecado. Y entonces es el pecado el que lo hace hacer esas cosas, aun cuando él quiere deleitarse en la perfecta ley de Dios. Nuevamente, si estás pensando que estoy predicando para dar ocasión de que termines haciendo cualquier barbaridad, porque bueno, no ha sido mi culpa, ha sido el pecado que mora en mí, ya vamos a ver lo que dice más acá adelante. Ajá, se ríen nerviosos porque ya lo estaban pensando, ¿no es cierto? Voy a leer desde el 17 para que se vaya reafirmando lo que estaba diciendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira que Pablo lo está diciendo. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿sí se dan cuenta? El yo, el mí, está hablando de él. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, ¿qué pasa cuando dice que entonces pues nuestro viejo hombre ha muerto, pues ahora somos nuevos, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo y todo aquello? En la experiencia, lo que hablamos la semana pasada, en nuestra experiencia, todo lo que está hablando Pablo es parte de la experiencia de cualquier cristiano sano. Cuando nosotros hablamos de nuestra posición, nosotros sabemos de que hemos sido puestos en Cristo. Estamos en Cristo, pero Pablo dice, el pecado que mora en mí. El pecado todavía está en nosotros. Posicionalmente estamos en Cristo y somos santificados en Él, en su obra redentora, expiatoria. Pero el pecado mora en nosotros. Somos carnales vendidos al pecado. Porque no hago el bien que quiero, vuelve a repetir lo que está diciendo antes, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A mí me pasa muy comúnmente, No digo que soy un hombre pecador, aunque la palabra dice que sí. Pero no soy un practicante del pecado, no es mi deleite hacer el pecado. Mi deleite es agradarle a Dios, pero me encuentro ineficiente, inoperante, incapacitado para hacer el bien en mis propias fuerzas. Eso es lo que Pablo está sintiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en ¿quién dice? Fíjate todo lo que hemos venido aprendiendo. Si no viniéramos aprendiendo en orden Romanos, probablemente podría sacar esto de contexto y decir, mira, eso es de otra. No, pero venimos viendo que Pablo nos está enseñando acerca de la maravillosa gracia de Dios.
y de que nuestras obras siempre han sido incapaces para salvarnos y ahora para santificarnos nos dice igual. Pero eso es lo que muchas veces como cristianos no entendemos, porque por lo menos en el proceso de santificación decíamos, ahí sí tengo que echar un poco yo, pues. Yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que hacer esto. Claro, fuimos diseñados para eso. Y aquel que fue diseñado para algo y termina siendo otra cosa, entonces pues siempre va a sentir insatisfacción. Si yo cojo un tornillo y lo comienzo a usar como un clavo, tal vez como que medio me sirve, pero va a terminar haciéndose un relajillo eso. Nosotros fuimos creados y diseñados para buenas obras. Eso es lo que debemos hacer. Pero seamos francos, en nuestras fuerzas somos incapacitados totalmente para hacerlo. Por eso el 21 sigue diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me hace cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Habla de 4 leyes. Habla de 4 leyes en esta porción, ¿sí? Tal vez la próxima semana tenga la posibilidad de indicarles cada ley y de dónde proviene, pero está hablando de 4 leyes en esta porción. Y está hablando de 2 hombres, su hombre interior, y aunque no lo nombra, está hablando de su hombre carnal. Entonces está mostrando que hay 2 seres que están en él. Anteriormente solo había uno, el carnal. No importa, no pasa nada. Me acerco a Cristo, conozco a Cristo, miro su ley y hay otro hombre en mí que ve esa ley y dice, la ley es buena, quiero cumplir esa ley, hay un Dios amoroso, hay un Dios a quien amo, un Dios que dio su vida por mí y quiero hacer lo bueno. Y me encuentro que termino haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque está sujeto a estas leyes. Miserable de mí, ¿cómo no va a decir miserable de mí en una posición como la que nosotros nos encontramos? Ya no está hablando de miserable por su salvación, es un hombre salvo. Si Pablo hubiera muerto al terminar de escribir hasta ahí, hubiera muerto y estaría en la presencia del Señor, por lo que él mismo enseña hasta el capítulo 5. Ahora está hablando de su vida cristiana. Y cuando ve su incapacidad para vivir una vida cristiana, porque hay estas leyes, y ve que su hombre interior quiere hacer lo que a Dios le gusta, pero él termina haciendo lo que a Dios no le agrada, no hay otra cosa que decir lo mismo que sentimos nosotros cuando nos pasa exactamente lo mismo. Porque yo creo, al igual que Pablo, que esta es una vida cristiana muy común y muy normal. Y el Señor quiso que estuviera aquí, no como una excusa para hacer lo malo y una excusa para simplemente entonces yo así soy, aguántenme. No, nos está mostrando la debilidad y el fracaso en nuestras fuerzas. Y a partir de Romanos 8, la próxima semana, vamos a mirar la victoria. Hasta aquí hemos visto el fracaso del hombre cristiano, tratando de vivir una vida cristiana. Miserable de mí. Y esta es la introducción justamente para Romanos 8.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque el pueblo judío no pudo liberarse a sí mismo. Trabaja, haz lo que tu amo te dice. Y no podían liberarse. 400 años, tuvo que venir un Salvador. Y cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo vivo una vida cristiana en victoria? Aquella que a mi Padre Celestial quiere que viva. ¿Cómo hago? Son palabras de un hombre desesperado. Y yo estoy desesperado. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cambia radicalmente todo lo que se ha venido hablando. Gracias doy a Dios. En el versículo 25 y el último de Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo lo dice. ¿Cuántas veces escuchamos una predicación de esta manera en una iglesia? Muy poco. Muy poco, porque la forma de atraer a la gente a Cristo es, ven y Cristo va a sanar tu economía, te va a devolver a tu marido, o te va a dar uno nuevo, o yo no sé, es un sinnúmero de promesas vacías, una predicación falsa y mentirosa, porque el momento de que eso llegase a suceder, entonces no necesito a Cristo, porque simplemente Él es mi genio de la lámpara maravillosa. Me hace los mandados, me hace los recados y para eso lo tengo a Dios. Pero cuando tenemos una predicación real y verdadera de lo que la Escritura dice, nos damos cuenta de que somos unos miserables en nuestra vida y que nuestras cosas de este mundo son diminutas frente a la grandeza de un Dios eterno que nos está llamando a vivir eternamente en Él. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Eso es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Y eso es lo que todos nos dicen, así tienes que ser. Y si no eres así, entonces no. Y entonces, ¿cómo hago? Entonces tienes que leer la Biblia, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir al grupo de conexión, tienes que servirle a Dios, tienes que venir a limpiar la iglesia, tienes que esto, tienes que esto, tienes que esto. ¡Mentira! ¿Eso está mal hacer? No, para nada, por Dios, hazlo. Y ojalá lo haga. Pero no estoy hablando de que eso te hace más santo, porque no puedes ser más santo de lo que Cristo te ha hecho. Y la lucha que tienes no es para justificarla, porque no puedes perderte. Si escuchaste el 7, estás necesariamente conectado a que tengas que escuchar Romanos 8, así que no puedes perdértelo. Pero más con la carne a la ley del pecado. O sea, estoy sirviendo a dos señores, pero ¿cómo es eso? Señor, danos entendimiento, Padre, para que tu palabra sea revelándose a nosotros, que tu Espíritu Santo sea mostrándonos las Escrituras tal y como son. Amado Señor, esto puede ser muy nuevo para muchas personas, pero definitivamente tu palabra nos llama a que vivamos en madurez y que aprendamos a vivir por fe en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. No como una tarjeta, una licencia para terminar haciendo lo que querramos. De ninguna manera muera en nosotros ese pensamiento. Más bien, por el contrario, anhelemos como el siervo beber de las aguas de vida y agradar a nuestro Señor con cada uno de nuestros actos y pensamientos.
Pero para ser victoriosos y para ser verdaderamente libres, necesitamos a un libertador y a alguien que ya viva en victoria. Y ese es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra y tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me sanaste por tus llagas, me diste vida y la tengo en abundancia. Cambiaste mi tristeza en gozo, libre soy.